Señoras, señores, bienvenidos una vez más a la cita con Femenino Plural. Aquí estamos para tratar temas de la actualidad de Compostela. Lo hacemos con nuestras compañeras, bueno, con mis compañeras, con las que ustedes ya conocen, María Almodóvar. Encantada de estar aquí, es que estuve de crucero por Montero Ríos, con todo el agua, ya sabéis, ¿no? Nosotros también navegamos un poquito la semana pasada por Montero Ríos. Bueno, María Almodóvar, como vecina de Montero Ríos y redactora en la sección de tendencias del Correo Gallego. Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí. Sandra Cuiña, redactora de la sección de local del Correo Gallego. Y Mónica Nogueira hoy no está muy lejos. Esperemos que la próxima vez que se incorpore a nuestro programa nos traiga muchas novedades y cosas que contar muy interesantes. Ella está en estos momentos volando. Eso es el misterio y ya le contaremos cuando ella regrese. Y hoy iniciamos nuestro programa con unos alumnos de la Facultad de Filosofía que presentaron un proyecto que realizaron en la asignatura Introducción a la Estética. Este proyecto, este estudio se puede llevar a cabo en Santiago si se tiene en cuenta. Ya saben que las buenas ideas siempre se deben aplicar. El proyecto se titula A beleza no cotiá, cartografía estética de Compostela y la dirigió el profesor Francisco Conde. Le preguntamos a este profesor en qué consistía, o mejor dicho, cómo surgió este proyecto, por qué lo realizaron, y él nos dijo esto. Pois isto é un proxecto de innovación docente promovido en primeira instancia pola USC, pola Universidade de Santiago de Compostela e tamén por un grupo de investigación en aprendizaxe e servizo, non? Que é unha innovación educativa que consiste en desenvolver unha materia e ao mesmo tempo rendirlle un servizo á comunidade, baixo a filosofía de que, a universidade está para servir a sociedade, non para servir os seus propios fins, non? Entonces, estivemos moi en contacto cunha profesora de Ciencias da Educación, que é Mar Lorenzo, que nos aconsellou. Eu presenteime a esa convocatoria da universidade e a idea era, como eu imparto a materia de Introducción á Estética no grado de Filosofía, ver como os alumnos podían aprender estética e ao mesmo tempo facer algo práctico, algún servicio, algo que tivese resultados reais, non? Sabedes que os filósofos se nos acusa de vivir na teoría e neste caso era de levar esa teoría un pouco á práctica, non? E a idea que se me ocurriu foi facer unha cartografía, un mapa estético de Compostela. Unha cartografía significa simplemente identificar puntos fermosos, puntos feos, discutir que cousas hai agradables, desagradables na cidade, non con intención crítica, sino máis ben como, unha reflexión sobre que é a nosa cidade, que cousas hai que merecen ser defendidas, coidadas, respetadas e que outras, hai que pensar como melloradas. Ya ven, también hacen ciudad reflexionando sobre lo bonito y lo feo, sobre lo que está bien, haciendo filosofía. Ya ven, una cosa muy interesante, la filosofía no solo es pensar, también hay ideas para llevarlas a cabo y en una ciudad tan bonita como es Santiago. Y entonces, aparte de esto, le preguntamos las conclusiones. ¿A qué llegaron después de tanto reflexionar en la filosofía estética? O resultado é que a estética é algo moi relativo, os gustos son moi relativos, que había puntos nos que non todo o alumnado estaba de acordo se unha cousa era bela ou non, e houve así algunha proposta interesante acerca de certos puntos que se deberían vixiar, coidar, por exemplo, os edificios. En especial, creo que a cuestión urbanística era a máis preocupante, non? Na zona nova preocupaba moito que houbera unha urbanización así históricamente descoidada, que non houbera unha planificación máis seria como se construíu, nos edificios moi altos, con pouco espazo para a habitabilidade da xente, pensados máis con outros intereses. Eso saliu durante o proxecto e se elaborou un catálogo de propostas bastante modesto. Por exemplo, unha alumna que era Martina Garea, un pouco con outro alumno que é David Fernández, que propuxeron, por exemplo, facer un concurso de ideas para cubrir as obras da fachada da catedral
con algún tipo de tela máis artística, non? Normalmente hai unha tela así aséptica pois entonces eles pensaban que se podería facer algún concurso para que cada vez que houvese restauración da catedral pois se cubrise con esa tela, non? Digamos que máis que apuntado a unha denuncia, non se trataba de que reflexionasen os alumnos sobre o estético, non? Non teñamos a intención de facer así unha denuncia das cousas que están mal na cidade directamente, sino máis ben pensar por que nos parece que algo está mal ou ben, ou é fermoso ou é feo, non? E por aí va un pouco o proxecto. Ya ven, todo es muy relativo sobre lo bonito y sobre lo feo, pero ellos se basaron y tuvieron mucho en cuenta, sobre todo en las cuestiones urbanísticas, porque creen que la ciudad necesita muchos cambios y sobre todo cuidar los edificios y las rúas. Entonces, entre todo este proyecto, ¿qué se va a aplicar, no se va a aplicar? Se podrá tener en cuenta, el ayuntamiento lo aceptará, y esto es lo que nos dicen. Tampouco dimos así unhas solucións moi aplicables, non? Aparte, nós mesmos tiñamos moitas discusións. Por exemplo, unha discusión era ata que punto estético era o punto predominante, non? Porque somos conscientes de que poderíamos apuntar hacia unha cidade postal, moi fermosa, moi agradable aos sentidos, pero que non fose habitable, non? Entonces, este foi un dos debates que tivemos, ata que punto se había que reducir toda a discusión ao meramente estético, ou a veces hai que renunciar en aras da habitabilidade. Poñemos un exemplo que saliu, pois a xente dicía que había que peatonalizar totalmente o casco histórico, que eso sería moito máis bonito, moito máis agradable, pero claro, eso significaría o mellor despoboar o casco histórico, e tampouco nos parece que esa sexa unha solución, sino habría que conciliar o estético coa habitabilidade, non? E aí era interesante as discusións que había, non? Tamén houve discusión sobre os grafitis, había alumnos que lles parecían aberrantes, outros pensaban que en certos casos ata podería ser arte urbano, que é algo estético, non? Interesante, non? Digamos que o proxecto está aberto, era unha idea de aprender estética de outra maneira, máis que elaborar un catálogo de cousas feas ou da cidade, non? Muchas son soluciones aplicables, pero eso sí, no podemos renunciar a lo estético para que sea más habitable, o a que sea más habitable y centrarnos en lo estético. Aquí la cuestión es un poco más que de gusto, de solución de que podamos vivir cómodos, bien y en un entorno muy agradable. Dieron ideas como la que nos expuso el profesor de cubrir los andamios de la catedral mientras esté en obras, algo que también es aplicable a otros sitios y a otras cosas de la ciudad, como por ejemplo los kioscos que están de prensa que están vacíos y todos pintados y en malas condiciones. Esto ya lo denunció uno de los concejales del grupo socialista. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿Se pueden aplicar estas ideas al feísmo de nuestra ciudad? Hombre, yo creo que muchas de estas ideas son perfectamente aplicables. Por ejemplo, el caso del andamio que cubre la catedral, sí se podría hacer una lona con un diseño llamativo, que incluso fuera atractivo para los peregrinos y turistas, sino que se encuentren pues ese montaje de hierros que incluso para ellos muchas veces cuando llegan a la plaza del Obradoiro es una decepción total. Creo que en muchas ciudades sí se hace, incluso, bueno, no por así decirlo, pero se consigue dar un valor añadido, ¿no? Pues con una lona artística que llame la atención, y no solo la catedral, cualquier obra que se esté realizando en cualquier edificio, tanto del casco histórico como incluso del ensanche. Si ese andamio puede estar cubierto de una manera estética y visual, ¿por qué no hacerlo? No creo que cueste tanto, y además me gustaría decir que me parece una idea estupenda la que han tenido los profesores de filosofía, de hacer que, además de que sus alumnos aprendan, puedan prestar un servicio a la comunidad, y desde aquí la alabo, y creo que muchas de esas ideas son totalmente viables. Por ejemplo, en este programa hemos comentado en alguna ocasión zonas de la ciudad como las galerías Zafiro,
que estéticamente estaban muy deterioradas, con pintadas y demás, y que gracias a la voluntad de los vecinos pues instalaron una serie de fotografías preciosas que las vimos aquí en Correo Televisión, Femenino Plural, y creo que son ejemplos totalmente viables. ¿Por qué no ponerlos en práctica? María, se evitarían pintadas, Sí. suciedades. A ver, se evitarían, claro, muchísimas cosas que van un poco en contra de la estética de la ciudad, ¿no? Es verdad que incluso este grupo de filosofía a lo mejor lo que propone es un espacio acotado para estos artistas urbanos, pero bueno, ya habíamos hablado también en este programa, ¿no? sobre los grafitis y todo esto. A ver, lo que está claro es que tenemos que apelar siempre un poco al civismo, ¿no? Y hacer todas las cosas bien. La iniciativa de este grupo de la Facultad de Filosofía es loable desde el punto de vista que mira por una calidad, ¿no? De la ciudad estética, basada en la armonía, que sea totalmente habitable. Lo que ocurre es que, con todos mis respetos, yo creo que este tipo de cosas que está muy bien, que todos sumamos, al igual que nuestras opiniones, pero al final todo esto se tiene que profesionalizar, tienen que dedicarse los expertos a reformular un poco todo lo que está mal. Se les puede tener en cuenta, faltaría más, el Concello tiene que escucharlos, yo creo que tienen mucho que decir, pero bueno, yo creo que zapatero a sus zapatos. Pero siempre viene bien Sí, que sí. alguien pues dé un tirón de Sí, orejas, sí, porque por si no a veces supuesto. las cosas parece que están ahí, nadie las ve. El ensanche está plagado de pintadas, pero si no le decimos, parece que el centro de Santiago está perfecto, y no es así. Hay calles que dan absolutamente vergüenza. Un Sí. ejemplo es Romero Donayo, Rosalía de Castro, República Argentina, bueno, muchísimas. Es que me pongo aquí a enumerar. Y no paramos. No, por desgracia Sí. no paramos, y yo en este caso lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con aquellos que consideran que esos grafitis son arte, porque en ese caso para nada lo son actos vandálicos y punto. Estoy totalmente de acuerdo, yo creí que hoy nos íbamos a pegar un poco, ya que no está Mónica, pero de momento vamos coincidiendo. Ya que estás de vuelta, pues no, nos llevaremos bien, María. Bueno, a ver. Bueno, solemos coincidir en todos aquellos temas en los que realmente las cosas son como deben ser. Es de cuando una cosa está mal, y cuando una cosa está bien, y creo que es para todos. Después, la forma de hacerlo, pues ahí es donde están las diferencias. Y otra cosa sí que me gustaría decir respecto a los kioscos y esa propuesta del Grupo Municipal Socialista de que hay que hacer algo con ellos, porque es verdad, están abandonados, esas instalaciones están ahí, y yo creo que los kioscos siguen siendo útiles, aunque tengamos a lo mejor esa idea en la cabeza que a lo mejor pues la gente no compra ya tanto el periódico, revistas o demás, pero es que en los kioscos se compran muchísimas cosas, entonces yo creo que sí hay que hacer algo con ellos, si no darle utilidad, pues sacarlos de donde están, porque hay en casos como por ejemplo el de la Plaza de Galicia que incluso pueden suponer un peligro para las personas, entonces creo que el ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto y hacer algo con ellos. Sí, esa medida deben adoptarla cuanto antes. Tenemos las imágenes del kiosco de la Plaza de Galicia. No, es que aparte, claro, el tener ahí ese mamotreto, porque ahora mismo es un mamotreto, ¿no? Lleno de pintadas, de pósteres, bueno, de cosas pues muchas veces sin sentido. Claro, eso no puede utilizarse como un panel informativo o publicitario o de propaganda, ¿no? Tienen que hacer algo porque evidentemente eso sí que es feísmo, ¿no? Y como habías dicho tú, es un peligro porque se mueve, no está muy sujeto y en cualquier momento puede caer y originar alguna desgracia. Bueno, pues lo que está mal, que se ponga bien. Y ya que estamos con estética, nos vamos al caso del edificio Peleteiro. Ya saben ustedes que se paralizan las licencias para parcelamiento, edificación y demolición por un año. Y todo aquello que estaba previsto se va a cambiar. Se va a cambiar porque, según dice el concejal Duarte, ya todo cambia. Y como todo cambia, también cambia el proyecto de Peleteiro. Es así, ¿no, María? Sí, a ver, a mí, yo... Y por un año. Por un año, a mí el ritmo así de relax, ¿no? De nuestro concejal Duarte,
Es que yo ya no tengo nada que decirle. Es que yo creo que ese relax también me lo ha transmitido a mí, ¿no? La desidia un poco por todo. No tiene prisa por nada, cancela, suspende, paraliza, retrasa. Él piensa que así le hace un favor, ¿no?, a los vecinos de Santiago y a la ciudad, pero yo creo que no, yo creo que está un poquito equivocado, ¿no? El hecho de paralizar las obras del suelo de Pereteiro y que con la excusa de pensar en el pequeño comercio y no hacer un centro comercial ahí, acotarlo, disminuir los metros... Ay, es que no lo veo, no lo veo. María, no en este caso vamos a discrepar, ¿eh? Bueno. Estuvimos de acuerdo por poco tiempo. Ay, qué pena. Pero bueno, era una ilusión, era una ilusión. Es de lo que se trata en este programa. A ver, yo en este caso puedo entender pues que se retrase en cierto modo el proyecto, porque además ya llevamos un montón de tiempo con el paralizado, no es algo que venga de ahora, es un caso que está judicializado, pendiente de sentencias, y quieren darle una vuelta al proyecto, y la verdad que a mí yo estoy bastante de acuerdo con las modificaciones que quieren realizar, porque se plantea pasar de 12.000 metros cuadrados de centro comercial a 50.000 a 5.000 en la planta baja. Y entonces, en vez de hacer un centro comercial, que yo creo que en Santiago ya tenemos suficientes grandes superficies. Y la semana pasada ya comentamos aquí en el programa también que los centros comerciales ya están dejando de ser moda para comprar. Bueno, pero esa es otra cuestión aparte, pero, o sea, no le veo demasiado sentido ahora mismo hacer otro centro comercial en el Ensanche. Y con esos 5.000 metros cuadrados dedicados al sector comercial, lo que se pretende es dar cabida al pequeño comercio. Y algo que me parece estupendo, sobre todo ahora en estos momentos, también lo comentábamos la semana pasada, el comercio del Ensanche y del centro de Santiago se está recuperando, está por fin saliendo de la crisis. Vemos que hay establecimientos muy cuidados, preciosos. Se está recuperando por el propio mérito de los comerciantes, no por las ayudas y facilidades que les aporta el concello. Yo en eso no me estoy metiendo, yo ahí no me estoy metiendo, María, ahí no me estoy metiendo, pero me parece más acertada esta idea, porque yo, desde luego, si estoy en el centro de la ciudad, en el casco urbano, prefiero ir de compras por las tiendas que no meterme en un centro comercial. Si me quiero meter en un centro comercial, me voy a Ascancelas, Área Central, o el centro comercial Compostela. Y además, otra de las modificaciones que quieren realizar en el proyecto, con la que también estoy de acuerdo, es la de incluir pisos sociales, vivienda social, y creo que es una idea estupenda, porque normalmente este tipo de viviendas no suelen estar en el centro de la ciudad, así que yo en este caso no me voy a mostrar tan crítica como María. El piso social está bien siempre y cuando bajen los impuestos. Vivir en Santiago es muy caro, Sandra. Entonces, tener un piso social puede estar muy bien, no te digo que no, pero yo sé lo que cuesta vivir en Santiago. Bueno, lo sabemos todos. Claro, entonces, bueno, eso también es un poco complicado, ¿no? Pues yo desde aquí lo alabo, a mí me parece una idea estupenda. Creo que para eso sí que habría que bajar los impuestos, para que, si quieren que Santiago gane habitantes, no se trata de construir más viviendas, que a lo mejor también, no digo que no, sino la reformulación yo creo que está un poco por otro lado. La gente se va de Santiago porque es muy caro vivir aquí, entonces por muy barata que pongas la vivienda, luego ponte a pagar todo lo demás. Eso creo que hay que pensarlo. Bueno, pero no por todo lo demás. Se va de Santiago porque es caro comprarse un piso en Santiago, son caros los alquileres. Y los impuestos son caros. No, yo creo que la razón principal es el precio de la vivienda. No solamente el precio de la vivienda, porque puedes vivir de alquiler. Hay alquileres que son más o menos asumibles, otros evidentemente no. Y son muy caros. Pero ahí ya entramos en otra cuestión, María, porque a lo mejor también hay ayudas para alquiler. Sí. No hay ayudas para alquiler. Las ayudas se quitaron. Pero para casos excepcionales. Exacto. Pero yo creo que así no se gana habitantes. Bueno, pero mira, lo que mencionabas respecto a que pues a lo mejor los alquileres no son tan caros, pero a lo mejor estás pagando un precio por una vivienda que no tiene las características que te vas a encontrar en las afueras.
y creo que con esto, bueno, la construcción que hay en el centro de Santiago, en muchos casos, deja bastante que desear porque son edificios muy antiguos y no tienes las prestaciones que te puedes encontrar en otros lugares y al final la gente pues se decanta por tener unos servicios y más. Pero da igual, esta no era la cuestión de la que estábamos hablando. No, pero tiene relación. Y sí que voy a hacer hacer una pequeña crítica a la modificación de este proyecto, que no veo por ninguna parte esa propuesta que se había comentado de hacer a lo mejor un parque infantil en la plaza, que va a quedar en el centro. Y que ya tratamos en este programa. Sí, que lo tratamos en este programa, comentado. y yo creo que pues eso también sería un dato a tener en cuenta, y sí que me gustaría que además se dotara esa zona de un pequeño parque infantil. Eso puede ser siempre y cuando haya en ese complejo algo que dinamice la ciudad y dé ganancia. Un parque infantil solamente ahí puesto, pues... Pero va a haber 5.000 claro, metros cuadrados dedicados claro, a claro, comercios. Pero yo apuesto por todo lo que genere economía en la ciudad. Y yo creo que, bueno, pues deberían de todos modos darle otra vuelta. Las viviendas están muy bien, pero, en fin, yo creo que el dinero viene un poco por otro lado, ¿no? Bueno, economía y calidad de vida también hay que tenerlo en cuenta, también, y pues el tener eso, un parque infantil en el Que centro sí, de la ciudad, que también, que además pero tenemos unos cuantos, ¿eh? Pero no hay tantos, María. Bueno. En lo que es el casco urbano de Santiago, ¿Tú crees? se queda Sí. muy corto. Hombre, el parque de Ramírez me parece una miseria. ¿Qué quieres que te diga? No, aparte está lleno de grafitis, el Parque de Ramírez. Es otra zona también un poco estéticamente el que está en la Plaza de Galicia, otro tanto de lo mismo. Aparte yo, si tengo hijos, yo no los llevaría allí rodeados de coches. No, pero ¿sabes qué pasa? El de Que la apenas Alameda- llueve la gente se va a los centros comerciales. Los fines de semana es un hecho. Pero el Pero es parque, verdad que el no hay parque nada que se como estar podría, al aire pero el libre, parque ¿no? de Peleteiro podría ser un parque cubierto. Podría Bueno. ser una opción. Bueno. Podría ser una opción. Bueno, está bien, pero siempre y cuando se dinamice la ciudad. Yo, por supuesto, claro que quiero parques infantiles, faltaría más, pero todo equilibrado, en su justa medida. Pues tienen un año para realizar el plan, para que la zona de Peleteiro se revitalice, como dicen mis compañeras. A ver qué hacen. Dentro de un año lo veremos. Y de un plan urbanístico a otro plan, esta vez es un nuevo plan que tiene Rajoy para los autobuses. Más concretamente para los jubilados, para el ticket que pagan los jubilados. El plan está en que paguen un bono según la renta que perciba cada jubilado. Y salimos a la calle a preguntarles qué opinan de esto, si están de acuerdo o no de pagar el autobús según su renta. Escuchen. Ahí lo que hay que saber, la declaración de la renta, que haga cada uno, saber lo que gana y si necesita dárselo, si no, pues no. Aos jubilados que os deixen gratis. Para todos, claro. O sea, gane o que gane, falta fai para manter os netos e os fillos e toda esa historia natural. Bueno, eso non estaría mal. Que eu fun a solicitar e non me quixeron dar a tarjeta. E vivo dunha pensión pequeniña. Que cada día nos aprietan máis as costillas e só nos falta eso. Eu non quero saber nada de política, porque me dá asco aí falar deles, entón xa non quero falar nada. Os que estamos jubilados xa temos unha pequena renta e non debíamos non debían de ter que pagar, pero bueno. Eu levo reivindicando hai moito tempo, o sea que para min está espectacular. Creo que as axudas son para quen as precisa. Os que non as precisa non poden abusar do sistema. Como siempre, opiniones para todos los gustos, pero en general sí están de acuerdo en que se reduzca el bono, lo paguen aquellos que ganan más, y los que menos ingresos tengan, que no paguen el bono. Pero un poco difícil es la cuestión, ¿no, Sandra? A ver, aquí hay debate, está claro. También hay que precisar que no es una medida confirmada, que es algo que está en estudio. Lo mencionó Jorge Duarte precisamente cuando se conocieron los datos de 2016 del uso del transporte público aquí en Santiago, de los autobuses urbanos, y en esos datos precisamente pues se constataba que el grupo de gente que más utiliza el autobús urbano aquí en Santiago son las personas mayores, las que tienen
tienen ese bono de jubilados, ese bono bus de jubilados, más de un 32%. Entonces, claro, supongo que habrán hecho cuentas y habrán visto que están perdiendo dinero por esa parte. Creo que hay mucha gente que en cierta manera lo ve lógico para aquellas personas jubiladas que tengan la renta más alta. Yo incluso conozco a personas que son pensionistas y que les parece bien la medida. Creo que es ¿no? usar el dinero público de una forma racional. Ahora, aquí el punto que hay que discutir es cómo se va a medir, ¿no? A quién dárselo y a quién no, para quién va a seguir siendo el autobús gratis, es dónde van a poner el corte. Y sí me parece correcto que lo que se tenga en cuenta sea la renta y no la pensión, porque muchas veces hay gente con pensiones muy bajas que después tienen ingresos por otra parte, o tienen alquileres de pisos o de bajos que le dan un dineral o otro tipo de ingresos. Entonces la renta me parece lo más adecuado. También se podrían estudiar otro tipo de medidas, como por ejemplo limitar el número de viajes. Por ejemplo, pues tienes gratis, me refiero a las personas mayores, jubiladas, pensionistas, tienes gratis 10 viajes al mes y el resto te los tienes que pagar tú. Tampoco me parecería algo descabellado. Yo creo que en cierta manera me parece una medida lógica. No la veo mal, siempre que se haga teniendo en cuenta la declaración de la renta. Bueno, algo parecido, María, se hizo con los medicamentos, ¿no? Sí. Se paga según la renta. Aquí podríamos hacer también... A ver, la verdad es que no me parece una medida nada descabellada, es decir, que esté de acuerdo con lo que dice el señor Duarte, no quiere decir que vaya pasado al otro bando, pero no me parece mala idea, todo lo contrario. Es verdad que tienen que estudiar la manera de hacerlo para no ser injustos. Evidentemente, siempre se va a cometer alguna injusticia, como en todo, pero involuntariamente. Una señora, yo creo que lo apuntaba muy bien al final de la encuesta. Claro, las ayudas tienen que ser para quienes las necesiten, es verdad. No puede haber tampoco ahí, café para todos, ¿no? Pero creo que a lo mejor uno de los criterios que podrían tener en cuenta es si el jubilado pues tiene, por ejemplo, algún tipo de minusvalía y necesita precisamente, claro, pues ir en el autobús porque no puede ir caminando. Quiero decir, yo creo que para este tipo de personas sí que tiene que ser absolutamente gratis, ¿no? Sin coste. Una persona que esté, bueno, pues con plenas facultades, que esté muy bien y que tenga una pensión pues aceptable y que le permita vivir dignamente, pues tampoco veo que tenga ahí que ser gratis, ¿no? Por eso comparto que ahí, según la renta, sí que deberían mirarlo un poco, reducirlo. También es cierto que los impuestos o las ganancias se pueden bueno, pues conseguir por otro lado, pero me parece que está muy bien, porque en todo esto siempre hay abuso, ¿no? Y yo creo que todos a veces hacemos daño un poquito al sistema. Entonces, bueno, no estaría mal. De hecho, ya que hablas de abuso, es cierto que a veces cuando tenemos las cosas gratis, sí, es verdad que nos pasamos y hace unos días pues yo hacía una encuesta, hablaba con jubilados y con pensionistas y ellos mismos me reconocían que había personas que por el hecho de tener el autobús gratis, pues que se pasaban el día en el autobús. De excursión por Santiago. ¿No? De excursión, en vez de coger el trenecillo, me voy en el autobús y recorro toda la ciudad. Bueno, también es una forma de pasar el tiempo. Y es que aparte de las ayudas, vamos a ver, a mí me parece muy bien que vayan a los jubilados, ¿no? A los pensionistas, me parece muy bien. Pero a veces la gente joven, ¿no? Que ya hemos a lo mejor ya pasado la etapa de estudiante, o sea, el carné joven, también necesitamos también ayudas. Quiero decir, a ver... teniendo en cuenta también los sueldos, ¿no? Claro. Porque los tiempos que corren, porque hay personas que el sueldo es mucho menor que el de un jubilado. Así es. Y no tienes las prestaciones que tienen otros colectivos. Claro, entonces yo creo que a lo mejor eso, bueno, quizás esta es una medida demasiado populista y yo no soy populista, pero bueno, quizá habría que mirarlo... Porque los jóvenes, o sea, de la franja de 30 a 45 años y tal, pues a lo mejor también, bueno,
estoy extendiendo mucho, pero es que es verdad, ahora se ha incrementado la juventud, No, de la franja de edad. Pero ya que lo mencionas, es verdad que muchas veces, además, Sí. esa gente se encuentra con impedimentos incluso a la hora de encontrar trabajo, porque entre los 30 y los 45 no hay ningún tipo de subvención y ya te ponen la excusa de, no, es que como tienes más de 30 años, contratamos a gente menor de 30 años porque tenemos una subvención. Claro, si eso tienes 20 pasa años, muchísimo. Claro, si tienes 20 años o 23 te dan ayudas para no sé cuánto, pero claro, hoy por hoy quien solicita a lo mejor ayudas para una vivienda con menos de 25 años. Habría que ver ese porcentaje. Pero a lo mejor, bueno, pues en nuestro caso, chicas, pues a lo mejor también necesitaríamos alguna pequeña ayuda en un momento dado, ¿no? Depende para qué, repasaremos las ayudas y quién lo necesite. Y si ya acabamos con el bono de los jubilados para el autobús y que se den esos paseitos por Santiago, que seguro que están bien y son muy bonitos, repasamos las fiestas de la Ascensión. Pues sí, señores, la semana que viene estamos de fiestas en Santiago, una de las principales fiestas de esta ciudad. Y este año con pavimento nuevo. Un pavimento que ayuda mucho, sobre todo en los días de lluvia para que no se forme barro y en los días de sol y de calor para no tener una polvareda. Incluso los feriantes lo agradecen. Una de ellas nos comentó lo bien que están este año gracias a ese pavimento. Escuchen. Hombre, este año se encontró mejor porque arreglaron la cuesta. Bastante mejor. Porque No. fue más fácil Sí, más fácil subir los camiones, nos patinaron menos y se subieron bien. Bueno, los accesos mucho mejor, pero ellos también protestaban porque tienen que enchufarse a unos generadores para poder poner en funcionamiento las atracciones. El ayuntamiento no les dejó utilizar el cableado público, dice que por medidas de seguridad. Ellos no están muy conformes con esto. Pero aparte del, digamos, el punto feo de estas fiestas de la Ascensión, creo que el programa está completito, o por lo menos muy parecido al que hubo siempre. Verbenas, conciertos, la feria cabalar de Amio y los mercadillos que ya la semana pasada los comentamos que gracias a Santiago Centro se van a llevar a cabo durante estas fiestas y después de las fiestas de la Ascensión. ¿Qué comentamos? ¿Alguna duda? ¿El programa está cojea? Yo creo que el programa va en la línea de lo que han sido siempre las fiestas de la Ascensión, con muchos grupos gallegos, artistas también nacionales. Yo estoy un poco triste porque iba a venir Kiko Veneno, estaba entusiasmada con ese concierto del día 27 en la Plaza da Quintana, pero resulta que se nos ha puesto malito. Por razones de salud, al final Kiko Veneno no puede venir a Santiago y lo sustituye Antonio Carmona, otro excelente artista, pero yo es que soy de la generación de la Bola de Cristal, con Alaska, Kiko Veneno, Santiago Auserón, y me da muchísima pena, ¿no?, que finalmente Kiko Veneno no pueda estar en Santiago. Pero resumiendo, yo creo que el programa está bien, va siempre en la línea de lo que es la Ascensión, que siempre son conciertos mucho más modestos que, por ejemplo, los de la fiesta del Apóstol. Yo la única crítica que le haría al programa de las fiestas de la Ascensión, no solo a este gobierno, creo que ha pasado siempre, en la mayoría de los años. Yo veo que últimamente tienen muchísimo tirón las orquestas muy conocidas, tipo Panorama, la París de Noia, el Combo Dominicano. Allá donde van, arrasan. Yo no soy muy fan, no soy muy de orquestas, pero sí reconozco que tienen su público. Y yo veo que aquí en Santiago siempre vienen orquestas muy modestas, y yo creo que alguna vez podrían traer una de esas grandes orquestas, porque arrastran a muchísima gente. Hay gente que los va siguiendo por toda Galicia, incluso me atrevería a decir que por España, y me parece que ahí estamos desperdiciando una gran oportunidad. Supongo que tiene un caché muy alto, pero yo creo que alguna vez, no digo siempre, pues habría que hacer ese esfuerzo, porque tienen un público muy fiel y creo que sería muy importante para Santiago. Y otra cosa que sí me gustaría decir es que ya tenemos las luces de las fiestas puestas. Ay, sí. ya están instaladas, en este caso se han dado prisa en hacerlo. Las luces de las fiestas de la Ascensión ya están puestas desde hace 15 días. Esta vez no se retrasaron. No sé, ¿será que le va más la Ascensión
que el nacimiento de Jesús? Yo no sé qué les va, no lo sé. A ver, yo no puedo hablar mucho de las fiestas de la Ascensión porque yo no soy una asidua de estas fiestas. Entonces, pues son fiestas más para la gente de Santiago. Normalmente el apóstol, ¿no? Siempre se dice que es para turistas o gente de los alrededores y que la Ascensión la viven más los compostelanos. Puede ser. Lo que ocurre es que, bueno, a ver, a lo mejor peco aquí un poco de ignorancia, que probablemente sí. Pero bueno, es que yo no conozco a la mayoría de las personas que vienen, de los grupos que vienen a tocar. Creo que sí que Miss Cafeína, creo que sí que está teniendo, se llama así, ¿no? Sí. No lo dije mal, ¿no? Miss Cafeína, Miss Cafeína está sonando. Creo que está, sí, y lo está, como se suele decir, lo están petando, ¿no? O algo así. Pero bueno, a ver, también es una manera de acercarse y conocer, ¿no? el talento que hay por ahí de grupos emergentes o ya consolidados. Yo lo que pasa es que, bueno, es que yo no soy muy de fiestas así un poco al aire libre, porque bueno, es que soy un poco alarmista para eso, siempre hay vandalismo, tienes que estar como muy vigilante con todo, pero bueno, eso es un problema mío, no es problema de las fiestas. Yo aquí bueno, las fiestas no de la Ascensión son, las fiestas de la Ascensión son unas fiestas seguras, María. Te tengo que llevar María. al Saltamontes, ya verás qué bien te lo vas a pasar. Pues mira, al Saltamontes no lo sé, pero a los coches de choque sí. Sí, eso sí que lo disfruto, por ejemplo. Es de lo poco que disfruto. Saca la niña que llevas dentro. Ah, no, la niña está ahí, la niña es kamikaze en los coches de choque, ya te lo digo. Y no solo son atracciones, ya saben ustedes que también se puede tomar el pulpo. Ay, hay sí, unas casetas sí. con el pulpo que son una gran tradición. Yo todo lo que sea comer, sí, por supuesto. Claro, me olvidaba un poco de eso. Pero también me gustaría decir una cosa. Me gustaría hacer un poco un pequeño y modesto homenaje a los feriantes, porque creo que, bueno, es que llevan una vida tremendamente sacrificada, ¿no? Se van de un lado para otro con su negocio. Y estar hoy aquí pasando a lo mejor frío, aguantando a la gente, el ruido. Evidentemente esa es su vida y es lo que les gusta, pero creo que es muy loable lo que hacen, no todo el mundo vale para eso y no sé, creo que es tremendamente meritorio porque alegran mucho, ¿no? Durante unos días el pueblo o la ciudad en donde esté, ¿no? Y ya que lo mencionas, yo animaría a todo el mundo a ir a las barracas, al Saltamontes, a los coches de choque, a la tómbola. noria, a la tómbola, a comprarse el algodón de azúcar, que no es nada sano, pero está riquísimo, así de vez en cuando. Lo único es que a mí me parece, no sé este año, no lo sé, pero siempre me han parecido un poquito caras, o sea... A ver, sí, suelen ser un poquito caras, pero hay que tener en cuenta que ellos tienen que pagar un dinero por estar ahí, claro. y juegan también, tienen en ocasiones en contra el factor del tiempo, que si les llueve ya les arruina las fiestas. Yo en cierto modo entiendo que los precios sean así. Además siempre hay oportunidades. A ver, al principio de las fiestas o depende de las horas, no siempre son los precios igual. Esto hay que tenerlo en cuenta y siempre hay un día del niño, al finalizar las fiestas siempre puedes aprovechar para ir en ese momento a las barracas, mira, esos carruseles infantiles. Yo desde aquí animo a todo el mundo y sobre todo animo a la gente, pues a lo mejor que está entre los 13 y los 18 años, que yo antes pues las ferias estaban llenas de gente joven y hoy en día parece que es que los mismos feriantes lo comentan, por el tema del botellón, pues la gente joven ya no va tanto a las atracciones y yo desde aquí digo que es divertidísimo, vamos, es que parezco aquí la fan del Saltamontes, pero es que es muy divertido. Me parece que hay que llevar a Sandra al Saltamontes. Y después el marco es incomparable. Suelo ir todos los años, ¿eh? Sí. Mira, es muy divertido. Mira, yo el primer minuto reconozco que lo paso fatal, o sea, es que se me pasa la vida por delante, pero luego, oye, está muy bien, sí. Y aparte, bueno, hay que decir que oye, son seguras las atracciones que instalan y bueno, tampoco hay que tener tanto miedo, ¿no? Además, este año no tenemos la excusa de que nos vamos a manchar y embarrar los pies. Sí, que eso está muy bien, eso del pavimento es un acierto. ¿Por qué? ¿Porque no va a llover? No, porque han arreglado... Como lo había dicho yo al principio, han arreglado el pavimento y sí que era...
algo que hacía falta y algo que a veces te echaba para atrás, ese polvillo, el polvillo ese de la Alameda. Con lo que sí que no estoy de acuerdo es con las quejas que tienen los feriantes por el tema de tener que utilizar generadores. Sí. A ver, está claro que el ayuntamiento ha tomado esa decisión por razones de seguridad, por lo que pasó en Vite, y yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que yo recuerdo toda la vida el ruido de los generadores cuando estás en la feria, o sea que pues si hay que hacerlo así por seguridad, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, el ayuntamiento se ha ofrecido a pagarles una parte del combustible, o sea que no me parece para tanto y me parece lógico que se haga así. Pues del incomparable marco de la Alameda, donde se celebran estas fiestas de la Ascensión, nos vamos a mi rinconcito favorito. Y el rincón favorito de esta semana es el de María José Nieto Otero, una seguidora del programa y vecina de las 5 calles. Y ella nos dice que se queda con este. San Agustín porque tiene la terraza de muchas terrazas y es tranquila, y el día de Santa Rita te llevas una flor o te sacan una espina o te dan otra. Se queda con la plaza de San Agustín, también un marco muy bonito. Y por cierto, este lunes es la fiesta de Santa Rita. En esta plaza, flores, rosquillas, churros. Por la mañana un ambiente espectacular de fiesta. Ya saben que esa santa se venera en la iglesia de San Agustín. Y así también hoy recordamos que el lunes es Santa Rita. ¿Y qué? ¿Os gusta la plaza de San Agustín? Sí, está muy bien. Es que yo creo que todos los lugares que están eligiendo nuestros seguidores, es que a mí me gustan todos. De momento no hay ninguno que diga que no. Aparte, la remodelación, las terracitas, los puestos... Vamos, me parece un... Sí, comparto plenamente lo que dice María José. Sí. Una plaza con ambiente diurno, nocturno. Sí, es una plaza que tiene muchísimo ambiente y yo creo que es una plaza de la que disfrutan sobre todo los compostelanos, porque en cierto modo está ahí un poco escondida. Es verdad que está muy cerca de la plaza de Abastos, que es un lugar eminentemente turístico en Santiago, pero creo que la plaza está así un poco escondida, tiene bares y locales que son muy frecuentados, ¿no?, por la gente de la ciudad, y me parece un lugar estupendo y muy tranquilo para disfrutar del tapeo, de las terrazas y de Santiago. Y por cierto, ya que hablábamos antes del tema del feísmo y los andamios, veíamos ahí en las imágenes que en San Agustín hay otro andamio así, pues tapado de una forma poco estética, y dejo el apunte. Sí, tenían que hacerlo como en otras ciudades europeas que lo tapan de otra manera mientras las obras tienen lugar, sí. El concurso de ideas que planteaban los estudiantes de filosofía para cubrir todos estos espacios que están en obras y también otros lugares que están feos, porque están llenos de pintadas o deteriorados. Bueno, y ahora les voy a hacer la pregunta para el sorteo de las entradas. La semana que viene espero que muchos de ustedes respondan. Ya saben que son dos entradas para 5 personas. Las 5 primeras personas que acierten la pregunta que voy a hacer hoy y que le envíen al correo que en estos momentos está pasando por pantalla, recibirá cada uno 2 entradas para el Cinesa. La pregunta es, ¿hacia dónde miran? Hoy es facilita, ¿hacia dónde miran los leones que están al inicio, en las columnas, al inicio del Paseo de la Herradura en la Alameda? ¿Hacia dónde miran los leones que están en las columnas al inicio del Paseo de la Alameda? Es muy fácil. Es muy fácil, porque además si no se sabe, tienes la excusa para darte un paseíto, irte a la Alameda y comprobarlo. De la Ascensión, o sea que es muy fácil. Es una pregunta muy fácil. Además, también tengo que decirles que hay ahí algo muy curioso en esos 2 leones. La semana que viene los veremos, lo explicaremos y espero que ustedes contesten como en la pasada. La pregunta anterior fue muy difícil, pero sí, ustedes acertaron dónde estaba San Francisco. Pues ahora, ¿para dónde miran los leones? Y ya no se olviden, emisión@correotelevisión.es. Envíen ahí sus respuestas con su nombre y DNI y nosotros ya nos pondremos en contacto cuando tengamos los 5 primeros personas que envíen la respuesta acertada. La semana que viene
diremos para dónde miran los leones y estaremos por allí. Y ahora nos vamos con nuestro Minuto Solidario. Nuestro Minuto Solidario se lo dedicamos esta semana a la tercera carreira e andaina solidaria por la esclerosis múltiple, que se va a celebrar este domingo aquí en Santiago. Se va a celebrar en Santiago, a las 11 es la salida desde la Alameda, y la verdad que desde la organización están muy contentos porque se inscribieron más de 400 personas para participar en esa carrera y andaina, en la que hay diferentes categorías, y según las categorías pues se recorren más metros o más kilómetros o no, y creo que es una idea estupenda para apoyar a la Asociación de Esclerosis Múltiple y a las personas que padecen esta enfermedad. Claro, sobre todo que con esa inscripción previa que hicieron de 5 euros, pues hacen un donativo, es una inscripción solidaria, con lo cual, bueno, pues es una manera de hacer deporte, de conocer gente, de estar todos juntos, pueden ir familias enteras, y es una jornada para disfrutar sin duda ayudando. Pues señores, ya saben, no falten a la cita este domingo por la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a muchas personas y que a ver si de una vez por todas encontramos una solución. Bueno, y se nos acaba el tiempo. Como todos los días, estamos encantados de haber estado con ustedes. Y ahora les recuerdo que miren a la ciudad con filosofía. Ya saben que la filosofía no solo es pensar, también puede ser práctica. Disfruten de las fiestas de la Ascensión, vayan a la Alameda, a los Caballitos, y a pesar de que no vengan orquestas maravillosas como las que quiere Sandra, sí que pueden estar ustedes de verbena, de sesión vermú, porque también hay pasacalles. Sí. Y la sesión, perdona Marina, y el paseo de las tropas imperiales de Star Wars. Y muchas más actividades que tendrán durante toda esta semana de la Ascensión. Nosotros los esperamos la próxima semana, y hasta entonces disfruten de Santiago, de las fiestas y de todo, porque merece la pena.